una tasa efectiva del 9.5%. Tasa efectiva, ¿qué significa? Es la tasa que realmente pagan. La tasa nominal es la que está en el código. O sea, en el código le puede decir, no, mire, es que usted tiene que pagar el 39%. No, pero terminó pagando el 9.5%. A esta gente de dividendos le cobran el 10%. En cambio, si esos mismos 600 millones de pesos se los hubiera ganado un trabajador, hubiera tenido que pagar 183 millones. Es decir, una tasa efectiva del 30.6%. Es decir, que el trabajador tuvo que pagar un 321% de lo que pagaría la persona por dividendos. Eso significa que no hay equidad horizontal. Dos personas con las mismas rentas y cada uno paga un impuesto diferente. Y lo peor aquí es que el que más paga el que menos paga es el más rico. El que vive de dividendos, pues es una persona muy rica. Acá tenemos las tasas de impuestos de varios países del mundo. En los ingresos más altos, o sea, en las personas que más ganan, estas son las tablas en ese rango, en el rango más alto. En Dinamarca, una persona que gane más de 584 millones de pesos colombianos, de aquí en adelante va a pagar el 59%. 584 millones de pesos en Dinamarca, créanme que no es mucha plata. Sin embargo, paga el 59%. En Francia, una persona que gane más de 686 millones, de aquí en adelante va a pagar el 45%. En Colombia, que es un país más pobre, es casi el doble de lo de Dinamarca, debería ser la mitad. Pero bueno, el que gane más de 1.103 millones de pesos supuestamente va a pagar el 39%. Pues yo hasta me aguantaría esto, pero es que pagaran el 39%, pero es que pagan entre el 1 y el 2%. Ese es el problema grave de Colombia, por eso es que no recaudamos impuestos. Bueno, bueno, voy a entrar aquí de una vez. Estas son las tasas de dividendos en, en algunos países de Europa. Alemania 25%, España 23%, Francia 30%, Holanda 30%, Chile 35.5% y Estados Unidos 37%. En estos dos países se hace una depuración para que no haya doble tributación. Y Colombia el 10%. Cuando pagan sobre los dividendos altos, cuando pagan, pagarían el 10%. Acordémonos que tienen muchas formas de no pagar, entonces generalmente no van a pagar nada. Bueno, con base en eso nosotros pues hacemos una sugerencia de impuesto, cambiamos la tabla y ponemos el impuesto de los ingresos altos, es una tabla progresiva donde aumenta el ingreso y aumenta el impuesto. Por ejemplo, una persona que gane hasta 42 millones no debería pagar nada. Una persona que gane entre 42 y 86 pagaría cerca del 14 y así va subiendo. Una persona que gane más de 4.662 de renta líquida, eso es por lo menos en ingresos brutos unos 2.000 millones de pesos, pagaría de ahí en adelante el 50%. Así se hace en todo el mundo. O sea, es que esto no es que uno se lo invente. Nada, en todo el mundo, en Japón, en Corea, en estos países desarrollados, cobran esos impuestos. Por eso es que recaudan, por eso es que hacen carreteras, por eso tienen trenes, por eso progresan. Haciendo un sencillo ejercicio y obligando a que decreten el 50% de dividendos, no el 100%, sino el 50%, tendríamos un recaudo adicional de 5.5 billones. Si fuera el 100%, serían 11 billones de pesos. Y esto lo hicimos con la información de las 5.000 empresas más grandes de Colombia. Ahora miremos los impuestos de las empresas. Bueno, en las empresas en Colombia o en general en Colombia hay más de 250 beneficios tributarios. Esto en realidad es una vergüenza. El, el, el Código Tributario de Colombia es una colcha de retazos. Este presidente ya lleva tres
tres reformas y realmente no han servido para nada. Entonces hay que eliminar esa cantidad de beneficios tributarios que existen. Porque estos beneficios tributarios, la mayoría tienen nombre y apellido. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque los grandes grupos económicos financian las campañas políticas para presidencia y Congreso. Y eso pues les crea compromisos. El tipo que le financiaron la campaña, el tipo tiene que revertir esos recursos que le dieron, pues favoreciéndolo con normas. Y algunas de estas normas pues son tributarias. Entonces, hay que acabar con esto que es perverso, la financiación de las campañas políticas por los grupos económicos. Los gremios, los noticieros, los políticos, muchos políticos eh, dicen que la tasa de tributación en Colombia de las empresas es del 70%, ¿sí? En realidad la tasa de tributación de las empresas en Colombia, la tasa efectiva es cerca del 17%. Este es un estudio que hicimos con el profesor Carlos Quimbay, un profesor que dicta una materia que se llama Econofísica en la Universidad de Modelos Matemáticos. Sacamos desde el año 2000 todas las declaraciones de renta, lo miramos por sectores económicos. Fue un trabajo bien largo que hicimos. Dimos un artículo y la tasa efectiva fue del 17% en promedio. Entonces no es el 50, el 60, el 70. Pues a esto tendríamos que aumentarle lo del CRE, lo de la seguridad social, pero del 17 se va a subir máximo por ahí el 25-26%, 27%. Mientras que en los otros países del mundo, sumando todo eso, le da por lo menos el 40 o el 45%. Y el sector financiero, sin los bancos fue más o menos el 16%, tributaron en promedio el 9%. Pues aquí está el beneficio que les decía a ustedes, las normas que sacan y los favorecen realmente es a ellos, ¿no? Entonces aquí pues obtienen parte de los favores que les conceden. La situación es tan compleja en Colombia que si eliminamos todos estos beneficios tributarios, podríamos incluso bajar la tasa nominal del 35, del 32, del 30% al 22%. O sea, el impuesto a todas las empresas, pero que fuera igual para todas, lo podríamos dejar en el 22% y recaudaríamos 5.2 billones adicionales. O sea que bajando la tasa del impuesto de renta, pero eliminando los beneficios tributarios, recaudaríamos más impuestos. Bueno, hay un beneficio tributario que es el descuento tributario por la compra de activos fijos que les descuentan el IVA. Eso pues ha significado varios billones a Colombia y eso pues hubiera podido invertir en educación y salud, en vías, ¿sí? En los 2 últimos años fue 1.7 billones. Pero es increíble que ese descuento tributario se le den a los bancos. Uno no entiende por qué le van a dar ese descuento tributario a los bancos. Deberían dárselo a las industrias que generen valor agregado calificado, que generen empleo, que exporten productos, que agreguen valor. Pero no, pero en Colombia se lo dan a los bancos y se le dan a todos los intermediarios. Hablemos de otras opciones. Entonces, des en cuenta que hay muchas formas de conseguir recaudo o quitar algunos privilegios y pues eso significa menos costos para el Estado. Vamos a hablar de los impuestos a las herencias, el patrimonio y otros. Bueno, eh, el problema más grave del mundo que hay es, bueno, hay dos graves, la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. Pero la distribución de la riqueza es mucho más grave que la distribución del ingreso. Entonces, lo que hay que atacar un poco es la distribución de la riqueza, pues los dos, pero sobre todo la distribución de la riqueza. Una forma de hacerlo es con los impuestos a las herencias. Sin embargo, mire, países como Japón, 100% capitalista,
Corea del Sur, 100% capitalista. Francia, 45%, Corea del Sur, 50%, Japón, 55%, las altas herencias. Ecuador, 35%. Y en Colombia pagan el 10%. Entonces, pues claro, por eso es que no recaudamos impuestos, porque a los ricos no les cobran impuestos. En Colombia no le estamos cobrando impuestos a los ricos. Y el más pobre también paga el 10%. Mire, según Forbes, el tipo más rico de Colombia supuestamente tiene 37.8 billones. Pues yo no sé si el tipo los tiene en Colombia, yo pues lo dudaría mucho. Pero bueno, supongamos que los tiene y los declara. Esa herencia, aplicando las tasas del mundo, aplicando no la más alta, por ejemplo la de Corea del Sur, generaría cerca de 19 billones de recaudo, o sea, cerca de 2 reformas tributarias, solo con una herencia. Entonces, des en cuenta que sí hay cómo generar recursos. Lo que se debería hacer es una tabla progresiva como existe en el mundo, donde, pues, por ejemplo, se excluya la casa de habitación y se cobren las herencias. Una herencia hasta 300 millones sin la casa, que serían 600 millones más o menos, no paga nada. Una de 600, 900 millones de pesos no pagaría nada. Y una que gane más de 10.000 pagaría, sobre el exceso de 10.000 millones, pagaría el 50%, y en el resto del rango, pues paga estos impuestos. Eso es lo que se debería hacer en Colombia y eso es lo que se hace en el mundo. Bueno, bueno, en el impuesto del patrimonio lo mismo. Resulta que el impuesto al patrimonio en Colombia se cobraba desde 1.000 millones de pesos. Ahora lo subieron a 5.000 millones de pesos. Esto es patrimonio líquido, o sea, lo que tengo menos lo que debo. Y pues quitan la casa de habitación otra vez. La casa de un rico vale 800 millones hacia arriba. No, bueno, pues la de un rico vale más, pero digamos que vale 800 millones. Entonces, o 900 millones. Entonces quitémosle la casa. Entonces, las personas que tengan un patrimonio líquido entre 1.100 y 2.000 millones, sin contar la casa, pagarían el 0.5. Eso no los hace pobres. Este tipo entonces tendría cerca de 3.000 millones. Y así, y una persona que tenga más de 6.000 millones, sobre el exceso de los 6.000 millones pagaría el 2%, y en el resto pues paga estas tarifas. Esto en realidad no los hace pobres, pero en Colombia pues simplemente no hay voluntad política, no hay voluntad de esta gente para cobrar estos impuestos. En Colombia, menos del 1 por 1.000 tiene más de 3.000 millones de pesos. Les aseguro que menos del 1 por 1.000 tiene más de 3.000 millones de pesos. Entonces no se está afectando a nadie. Hay que quitar el 4 por 1.000, que pues incentiva la evasión y no mide la capacidad contributiva. Hay que recaudar más plata por los impuestos verdes. En la Unión Europea recaudan el 2.4% del PIB y en Colombia solo el 0.5% del PIB. Bueno, del IVA solo voy a mostrar una gráfica. Mire, el IVA de Colombia es este azul, el 19%, muy cercano a las tarifas más altas de Europa, ¿sí? Estas son las tarifas de Europa. Pero resulta que el ingreso per cápita de esos países, de Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, está entre 7 y 8 veces el ingreso per cápita de Colombia. El ingreso per cápita de Colombia es este, 6.000 y pico. Esta gente tiene 6 y 7 veces más. Pero pues 6.429. Pero si uno descremara ese PIB y quitara, por ejemplo, el 5% de los que más reciben ingresos, les aseguro que esto no pasa de 4.000 dólares. Entonces, es absurdo que nosotros con un ingreso per cápita tan bajo estemos pagando un IVA al nivel de estos países que tienen 7 o 8 veces nuestro ingreso. Y con un coeficiente de Gini, o sea, con un grado de inequidad tan alto. Entonces, realmente ese IVA nunca se debió haber subido en Colombia más del 16%, que ya de por sí era alto.
Bueno, el aumento del IVA en gasolina, pues no voy a hablar de este porque parece que no lo van a hacer. La devolución del IVA, pues no existe. Esto es una plata que le dan a algunos hogares con unas bases de datos mal elaboradas. Les están dando 35.000 pesos al día, es decir, 1.167 al mes, 35.000 pesos al mes, es decir, 1.167 pesos al día. La verdad que esto no alcanza ni para medio tiquete de bus, ni para un Transmilenio aquí en Bogotá. Entonces, eso es nos quieren meter el dedo en la boca diciendo que están devolviendo la plata a la gente, pero esto es carreta, esto no sirve absolutamente para nada. Les debería dar vergüenza darle esa plata a la gente. Hay un punto muy importante que es la evasión y los paraísos fiscales. Se dice que en Colombia al año hay una evasión cercana a 50 billones de pesos, pero hay un problema bien complejo. El exdirector de la DIAN, Ricardo Ortega, dice que hay cerca de 370 billones de pesos en paraísos fiscales. Si le cobráramos el 1% a estos 370 billones, ya serían un recaudo adicional por patrimonio de 3.7 billones. Y pongámosle una renta bien bajita, del 5%. Entonces, eso sería un recaudo adicional cerca de 6 billones. O sea, son cerca de 10 billones de pesos haciendo muy poquitas cosas. O sea, controlando la plata que hay en paraísos fiscales. Sin embargo, pues, el gobierno no ha tenido voluntad política para hacerlo. Esta es una información que bajé del Banco de la República entre 2016 y 2020. Esto es en los países donde se va la plata de los colombianos, o sea, los que tienen plata, porque pues nosotros no sacamos la plata ni a Panamá, ni a Bermudas, ni a Islas Caimán. Entonces miren cómo en los destinos de mayores salidas de plata del país, Inglaterra es un país que tiene doble moral. Inglaterra tiene varios paraísos fiscales dependen de Inglaterra. Entonces miren que la plata de Colombia, este puede ser un puente para llevar la plata a los paraísos fiscales. Entonces la plata se va para Panamá, para Inglaterra, para Islas Vírgenes, para Bermudas, para Islas Caimán y para Luxemburgo. En estos sitios no fabrican un tornillo, no hay industria, no hay nada. Allí lo único que hacen es que la gente lleve la plata, la esconda, invierta en negocios y no pague impuestos. Esto lo sabe el Banco de la República, lo sabe el Ministerio de Hacienda y no pasa absolutamente nada. Con Panamá no han querido hacer el intercambio de información. Simplemente deberían prohibir los giros, como ya lo están haciendo los países europeos, los obligan a que les den toda la información de los nacionales, o si no, pues simplemente prohíben los giros a paraísos fiscales y desde paraísos fiscales. Biden está diciendo que debería haber una renta mundial por lo menos del 21% para multinacionales, ¿sí? Y con eso, pues acabarían primero la evasión de impuestos que hacen todas estas multinacionales y acabarían con los paraísos fiscales. Eso generaría mayor equidad en todo el mundo. Bueno, hay que hacer algunos cambios. Por ejemplo, hay que penalizar la evasión de impuestos. En Colombia se mete a la cárcel, no. Hay una penalización, o sea, se podrían meter a la cárcel los que van más de 5.000 millones de pesos. Pues esta norma ya es ridícula, porque es que 5.000 millones de pesos es mucha plata. Los que dan impuestos no son los pobres, no es la clase media, son los ricos, los mafiosos, los ricos. Bueno, entonces los que dan impuestos son ellos. Eh, Póngale multas o penas o mándelos a la cárcel desde 500 millones de pesos, por lo menos 500 millones de pesos. El que va de 5.000 millones de pesos está cometiendo el mismo delito que el que va de 500 millones de pesos. Entonces póngala desde 500 millones de pesos si no es de 5.000. Pero el problema en Colombia es que si la persona admite que estaba evadiendo impuestos, no le cobran, no lo meten a la cárcel, ¿sí? Simplemente paga la multa o paga los impuestos y no lo meten a la cárcel, ¿sí? En los otros países, incluso de Latinoamérica, los meten a la cárcel
y les cobran la multa. Acá no los meten a la cárcel y les cobran la multa. O si de pronto no pagan, entonces los mandan a casa por cárcel. Entonces, nada, tienen que meterlos a la cárcel. Hay que hacer la actualización catastral. Aquí hay un caso, pues, que salió en El Espectador, donde esta finca El Ubérrimo está en avalúo catastral de 8.600 millones. Esto se puede ver en las declaraciones de renta que hoy en día de los senadores se puede mirar. Y el valor comercial es 165.000 millones de pesos. O sea, lo que hizo Kalmanovitz fue mirar el valor por hectárea y lo calculó. Y resulta que el valor comercial es como 20 veces el avalúo catastral. O sea, que esta persona está pagando un impuesto del 5% de lo que debería pagar, cuando debería ser el 100% del avalúo comercial. Eh, Bueno, y sabiendo el problema, eso pasa en este y en todas las grandes, los grandes latifundios que hay en Colombia, ¿no? La concentración de la tierra, acuérdense que el Gini es de 0,91. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga un coeficiente tan alto de concentración de la tierra. En la DIAN hay que hacer algunas reformas, hay que volverla una entidad autónoma para evitar el clientelismo y la corrupción, planeación de largo plazo. Deben hacerse concursos internos para la carrera administrativa, debe hacerse una universidad fiscal para que los funcionarios se capaciten mejor y controlen mejor la evasión de impuestos. Hay que aumentar el personal. Esta es la relación de personal de países de la OCDE frente a Colombia, es una sexta parte. Hay que mejorar los sistemas de información. Hay que hacer programas de educación con el ministerio, con las secretarías de educación, para que los niños desde primaria sean conscientes del pago de impuestos, crear conciencia social y pues que sepan que evadir impuestos no es ser muy inteligente, sino es ser delincuente. Bueno, hay que hacer acuerdos de intercambio de información pues, con todos los países del mundo que se pueda y con los paraísos fiscales. Y si los paraísos fiscales no dan la información, pues simplemente prohibir las operaciones con paraísos fiscales. Bueno, eliminar las zonas francas. Las zonas francas se hicieron para aumentar las exportaciones. Sin embargo, solo exportan el 0,4 de las exportaciones en Colombia y venden los productos al mercado interno, o sea que están generando una competencia desleal con los productores colombianos. Y han dejado de pagar impuestos por más de 2 billones el año anterior. Bueno, ¿aló? Sí, ¿Sí sí, me te escuchamos, escuchan? Orlando. Sí, sí, Orlando. Pero la última parte no te escuchamos. Digan, uy, ¿cuánto me devuelvo? Porque- 10 segundos, profe. Ay, ya no, ay. Estabas hablando ¿cómo? De las zonas francas, que no pagan impuestos. Listo, no, ahí termina que no han pagado impuestos en las zonas francas y cerca de 2 billones dejaron de pagar de impuestos y han sido una competencia desleal pues para la industria nacional. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Entonces ahora los dejo con mi compañero Jairo. Gracias, Orlando. Y bueno, al final para algunas preguntas de los asistentes. Sí, 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 Vale, claro. mano, gracias. Bueno, profe Jairo, Hola, tienes muy que... buenas tardes, Buenas damas tardes. y caballeros. Espero que no vaya a entrar nadie a ponernos ni pornografía, bueno, ni nos compartan Pornhub. Gracias, ya lo conozco, les agradezco mucho. Eh, lo cual demuestra que hay algunos que van a la academia a no hacer academia. Y lamentablemente ese es el símbolo de los tiempos de un conjunto de gente que cada vez es más chiquita, lo cual me alegra mucho. Quiero agradecer la invitación primero a la Universidad Industrial de Santander. Es la primera vez que yo me dirijo al público de tan prestigioso claustro universitario. Tengo muchos amigos y amigas egresados de allá y efectivamente creo que es una de las mejores universidades del país. Y muchas gracias por la invitación.
Y yo quisiera, digamos, de alguna manera ir a un ámbito un poco diferente al que acaba de exponer mi compañero y tocayo Jairo, para hablar de la discusión sobre desigualdad y tributación. Yo creo que Jairo lo ha mostrado muy bien como en los mecanismos puntuales de la estructura tributaria. Yo quisiera mirarlo desde lo discursivo y más desde la economía política de la tributación. Es decir, lo que pasa allí es el resultado de una serie de decisiones de distinto nivel. Y yo quisiera pararme como en dos grandes conceptos. El primer concepto es que en una sociedad pretendidamente democrática y moderna, todos pagamos impuestos. Muchos, poquitos, hartos, pagamos impuestos. Casi que es una fatalidad. A tal punto, señor. No lo estaba escuchando, pero ya. Ya. Listo. A tal punto que hay una frase que dice que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Y efectivamente esto es así de fatal. Así que esto de entrada tiene que metérsenos a todo en la cabeza, ¿sí? Bueno, si usted no se pregunta mucho por la muerte, quiere evadirla, quiere estar por ahí desconectado, bueno, conéctese con los impuestos, seguramente esto le va a interesar mucho más. En segundo lugar, pues digamos que las reglas para determinar el impuesto en las sociedades democráticas modernas o que posan de serlo, como la colombiana, pues está basado en un conjunto de criterios mínimos elementales. Y en Colombia, digamos de alguna manera, la Constitución establece, yo voy a resumirlo como en dos grandes conceptos, el concepto de eficiencia y el concepto de equidad. Y hay un concepto muy cercano que es el concepto de justicia, ¿no? Entonces podemos hablar de justicia del tributo. Ahora, ¿qué hace que un impuesto sea justo? Lo hacen muchas cosas. Digamos que para nosotros los contadores, cuando hablamos del diseño tributario, bueno, nosotros los contadores no hablamos del diseño tributario, cuando en general en las ciencias económicas los economistas hablan del diseño tributario, uno lo que busca es construir a partir de los 5 elementos sustantivos del tributo, su hecho generador, es decir, cuál es la actividad que grava, su base gravable, el monto económico que va a generar el gravamen, su tarifa, ¿cierto? Que es el porcentaje o el valor neto que aplicado a la base gravable me da el valor a pagar del impuesto, los sujetos activos y los pasivos. Entonces, a partir de esas herramientas y luego con el uso de los principios, de los elementos objetivos del impuesto, entonces yo tengo un diseño tributario. O sea, que a la larga todo se reduce a identificar cuáles son los hechos generadores, cuáles son las bases gravables, cuáles son las tarifas. Esto para explicar que la complejidad de una estructura tributaria depende de esos factores mínimos. Casi que en todos los lados, en todos los lugares del mundo, suele decirse que los impuestos son complejos, particularmente el impuesto de renta. El compañero, el maestro Jorge Iván González, hace poco le leí un artículo en el que él decía que no hay impuesto de renta que sea sencillo y citaba a William Vickrey, un economista canadiense de la vertiente crítica o heterodoxa en economía, bueno, es muy amplia, muy grande. Entonces, claro, las rentas no son fáciles porque no todos los ingresos son iguales, ¿sí? Un poco para ambientar el tema de justicia. Es decir, si un futbolista recibe 1.000 millones de pesos en un año y un inversionista de capital recibe 1.000 millones de pesos en tal año, en un año determinado, uno supondría que ambas rentas deberían gravarse igual. Lo que no se tiene en cuenta, por ejemplo, es que el futbolista va a tener digamos, una ventana muy corta de vida, ¿cierto? De vida futbolística. Uno a los 30 ya básicamente en el fútbol profesional está por fuera, mientras que el inversionista de capital tiene una vida mucho más larga y por ende los dos, digamos de alguna manera, las dos rentas no deberían ser tratadas como igual. Hoy esa justicia por actividades se discute mucho en el impuesto a la renta, por ejemplo, o qué más que la justicia de género. Obviamente las mujeres tienen una desventaja en términos de ingresos frente a los hombres y por ende, entonces hoy se dice, se busca revelar esas diferencias de género para construir un marco de justicia que todavía está en un permanente debate. Es decir, que el problema de la justicia, el problema de la eficiencia, el problema de la equidad son temas sustantivos de cualquier organización tributaria.
Ahora, Jairo ha expuesto muy bien lo que a mi juicio, yo ya, digamos, de alguna manera he seguido el trabajo de Jairo Orlando desde hace mucho tiempo, y digamos que presenta una evidencia poderosa alrededor de cómo se desempeña el sistema fiscal en Colombia. Yo quisiera complementarlo a partir de los grandes discursos de economía política que permiten, por ejemplo, fijar impuestos. Miren esta joya que ustedes tienen en pantalla, ¿cierto? Es la prima, el concepto primo de toda la ideología de derecha en materia fiscal, ¿ya? Ahí, en la primera fase, en azul clarito, está el menos impuestos. Es decir, la idea de un Estado que siempre se pretende grande. Fíjense ustedes que hay una ideología detrás de eso, neoliberalismo, ¿sí? La escuela austriaca detrás de ello, diciendo que el Estado en realidad es un estorbo, hay que hacerlo chiquito, ¿sí? Y una de las formas de hacer chiquito el Estado es a través de reducir los impuestos. Entonces ya miraremos como esa primera argumentación. Y segundo, que hay una oposición, ¿cierto? Un trade-off entre impuestos y empleo. Entonces, menos impuestos, más empleo. Fíjense cómo es de fácil y cómo mucha gente cae en este concepto. Y por ende, se supone que cuando yo le bajo la carga a las empresas particularmente, porque las empresas son las que generan empleo, ¿sí? Y les bajo los costos de producción que están involucrados o implícitos en la matriz tributaria, pues entonces las empresas crean más empleo. Más empleo. Fíjense ustedes que el concepto parece interesante, es lineal, es bastante sencillo de entender. Menos costos, más empleo. Lo aplican igual cuando hacen reformas salariales. Menos salario, más empleo. Pero eso que aparentemente puede funcionar desde ahí requiere un ejercicio. Venga, respire un segundo, maestro. Si usted tiene en una panadería, un auxiliar de panadería que hoy le paga 1.000.000 de pesos y trabaja 8 horas al día, ¿cuál es el incentivo que existe si por condiciones de reducción del salario normativo se baja el salario mínimo y reducción de la carga tributaria? ¿Cuál es el incentivo que existe para que usted ahora, resulta que esos costos salariales, pongámoslo, los costos conjuntos, ahora ya no es de 1.000.000, sino de 500.000 pesos? Por ende, en teoría, la teoría me predice esa forma racional de pensar muy lineal, que el panadero va a contratar 2 auxiliares de panadería. Bueno, el panadero tiene que tener un corazón muy grande, tiene que tener un corazón muy amplio, muy bello, ¿cierto? Para contratar otro, cuando realmente lo que puede hacer es contratar él mismo y seguirle, pues digamos, manteniendo en su turno de 8 horas. O sea que la carga del ajuste de costos cayó fue sobre el empleado, y el empleado como un factor de producción, un factor de costo, pues en realidad no funciona de esa manera. ¿Ya? Y no funciona de esa manera porque en la teoría económica hay argumentos mucho más valiosos. Yo les invito a leer la teoría ricardiana y particularmente la teoría del salario natural. Es decir, a una persona yo no le puedo pagar cualquier salario, no le puedo pagar cualquier ingreso. Miren un poco, hoy en El Espectador sale un razonamiento que me parece genial, ya les voy a decir el nombre de la autora, que me parece un razonamiento que pues yo creo que no entiendo por qué lo hacemos hasta ahora. Bueno, yo no lo había visto, pero permítame un segundo, ese razonamiento, estoy buscándolo acá, ese razonamiento nos lleva a un mundo donde nos pide Yolanda Ruiz, la periodista, dice, oiga, pónganse en el cuero, pues, de una persona que gana un ingreso igual o inferior a una línea de pobreza. Y entonces resulta que el Dani nos sale la semana pasada con la idea de que el 42%, 42,5% de la población está bajo la línea de pobreza. En otro, ay, sí, eso es normal, ¿no? Normal. Pero ¿qué significa vivir con menos de 338,000 pesos mensuales por persona? Esa es una pregunta interesante. A mí me parece, al menos, que deberíamos planteárnoslo y no aceptar la evidencia estadística como si eso fuera un número vacío, sino que en realidad cuando nosotros hablamos de reducirles cargas salariales y particularmente de reducir impuestos a las empresas, pues realmente eso no se va a traducir de manera directa en la creación de empleos. La evidencia empírica no la tengo acá, pero la evidencia empírica nos muestra que eso no ha sido así. Colombia ha tenido 13 reformas tributarias con este cuentico y al menos 2 reformas laborales. Y seguimos teniendo el desempleo más alto de la región, ¿sí? Entonces,
¿De qué depende ese incentivo? Pues depende de condiciones enormemente restrictivas, dependen del sistema de incentivos y la capacidad de control de la administración tributaria. Por ejemplo, si yo le digo, le bajo los impuestos, si usted contrata más gente, pero tiene que tener la capacidad de poder controlar en efecto que las empresas, digamos, generen más empleos y que generen empleos de calidad, porque empleo no es ponerlo a hacer una actividad para la cual le pague una miseria. Entonces yo creo que aquí hay una conexión muy fuerte entre el universo del debate tributario y el universo del debate salarial. Ahora bien, un segundo mito, porque además con lo que no había comenzado en esta charla, es que efectivamente en el mundo de la economía política del tributo y de la política económica, obviamente, pues hay una serie de mitos y de mentiras, ¿cierto? Yo diría mentiras, que están vinculadas a tratar de ganar un espacio pretendidamente científico. ¿Por qué pretendidamente científico? Porque muchas de estas afirmaciones no tienen una evidencia, o tienen una evidencia circunstancial, tienen una evidencia poco robusta en términos de lo que la propia ciencia económica pues tiene que hacer. Uno de esos mitos ya lo vimos. El segundo es que las empresas en Colombia pagan muchos impuestos. Y eso parte de un criterio digamos, de simplificación, ¿sí? Porque es que esto es relativo. Eso depende de la empresa, del sector en el que esa empresa se ubica, así como del tipo de impuesto. Entre otras cosas porque esta visión suele ser muy miope y entonces habla de impuestos a las empresas y solo calcula el impacto de los impuestos nacionales y no el de los impuestos departamentales y municipales. Y cuando lo hacen, como en el caso de ese indicador que sacó la Andy, perdónenme, pero eso es una burla al sentido común. Cogió las tarifas nominales de distintos impuestos y llegó y dijo, en Colombia las empresas pagan el 70% de los impuestos sobre sus ingresos. Y uno queda como muerto, como, ¿what? ¿Y a qué hora fue eso? Y eso no es cierto, ¿sí? Creo que el análisis de la Andy es más para hacer show y espectáculo que un análisis serio sobre comprender el impacto tributario, porque muchos de estos impuestos en realidad no los paga la empresa, sino los puede trasladar al comprador, ¿ya? Pero hacer esas sumas así, sumas y restas, pues realmente es un método bastante pobre, pero pues ha servido para crear entre la comunidad académica y entre la sociedad en general la noción de que las empresas pagan muchos impuestos y ahí pasan todas las empresas. Y me perdonen, el gran empresario en Colombia, es decir, las 3.102 empresas más grandes del país, no pagan lo mismo en términos proporcionales que las pequeñas, medianas y microempresas. O sea, ahí usted no puede meter en el mismo saco al señor que tiene un satélite de confección en la esquina y no me va a meter allá los gremios del azúcar que tienen enormes extensiones y digamos de alguna manera un aparato industrial muy grande. Es decir, no se pueden comparar, ¿ya? Es un análisis y además en sectores tampoco, porque hay un problema acá que vamos a mirar más hacia adelante y es que los tratamientos tributarios preferenciales en distintos impuestos hacen que las cargas tributarias por sectores cambien muchísimo. Entonces no paga lo mismo una empresa grande del sector financiero a una empresa grande del sector industrial, ¿ya? O sea, no pagan lo mismo. Hay sectores que están siendo mucho más favorecidos que otros y eso depende pues básicamente de su capacidad de incidencia y lobby en el diseño de la política tributaria, es decir, cada que tocan una reforma tributaria, que nos hemos acostumbrado a eso, o sea, ya nos volvimos adictos a esa vaina, 13 reformas en 20 años, 21 años, pues eso es una enfermedad completamente patológica y el país le fascina esa vaina, comer reforma tributaria. Y además de eso, porque una cosa es la tarifa nominal y otra cosa es la tarifa efectiva, y creo que Jairo Orlando ya ha explicado muy bien el tema, pues digamos un poco para no volver a repetir argumentos. Yo solamente tendría un ejemplo y es, por ejemplo, perdóneme la repetidera, un ejemplo y es que el 87,3% del impuesto al valor agregado generado es pagado por el consumidor final, o sea, no lo paga la empresa. No lo paga la red de producción, sino lo paga el consumidor final. Un argumento muy interesante para hablar de progresividad y regresividad. Y luego de una pregunta sobre si los colombianos pagan pocos impuestos.
Y encontramos que el índice de presión tributaria en Colombia, ya lo había dicho Jairo Orlando, es uno de los más bajos de la región y de la OCDE. Sin embargo, este índice solo tiene en cuenta impuestos y deja de lado las contribuciones a la seguridad social, que anualmente equivalen a un 4,2% del PIB, y tasas y otros parafiscales de los cuales no tenemos la más mínima y remota idea. Y yo aprovecho aquí para abrir un paréntesis así. Hay un listado que hizo el profesor Bonilla. Yo, pues ahorita si quieren yo les muestro el listado. Entonces, cuando uno va a la universidad, y yo arranco de ahí, si hay contadores aquí en el público me entenderán, uno va a las clases de tributaria, los economistas casi que no lo ven, no porque digamos, no es el centro de atención de la formación en economía, pero saben que existen los impuestos allí de renta, de patrimonio, de ahí. Pero en realidad en Colombia hay más de 49 especies tributarias, sin contar las estampillas. Y digamos que de alguna manera la red social está cubierta por una enorme cantidad de tributos que usted ni se imaginaría. A los 9 del nivel nacional hay que sumarle los 25 departamentales y los 18 municipales. O sea, hay un montón de impuestos, y creo que me estoy quedando corto, creo que es un poco más, pero esa gran cantidad de impuestos no la analizamos y no sabemos qué impactos tiene. Pero las empresas y las personas los pagamos. Amén de otras cosas que parecieran no ser impuestos. Por ejemplo, los registros en cámaras de comercio. Y uno diría, ay, las cámaras de comercio son privadas. Claro, pero están ejerciendo una actividad pública. Las notarías son privadas, pero están ejerciendo una actividad pública. Los peajes son privados, pero las carreteras son públicas. Es decir, que podríamos trascender hacia el concepto de ingreso público y nos encontraríamos un montón de problemas. ¿Cuánto pagan colombianos y colombianas en peajes al año? Hay una estimación que me pareció brutal. Y esa estimación habla de un 1,8% del PIB al año. Yo no sé si sea cierta o no sea cierta, pero cuando yo lo dije, solo en peajes, Dios mío santísimo. Si un Bogotá-Villavicencio son 37.000, 36.500 pesos. Un Bogotá-Bucaramanga, yo perdí la cuenta, o sea, no sé cuántos pagué. La verdad, no. Y depende si te vas por San Gil o si te vas por un lado. Entonces, el peaje en realidad en Colombia se volvió una carga onerosa. Y miren ustedes en el contexto que una de las cosas que está generando mucha más molestia en este contexto de movilización social son justamente los peajes que no se perciben realmente como una contribución a un beneficio público. Bueno, no es el interés de esta charla. Por eso lo que hay que decir es que hay un subregistro, es decir, los colombianos posiblemente no es que paguen poquito, sino que está mal contabilizado, está segmentado en distintas formas contables y por ende si se consolidara podríamos tener una sorpresa mucho mayor. De hecho, ese ejercicio lo hicimos en el año 2002 cuando bajo la tutoría del maestro César Giraldo, organizamos un estudio para identificar el valor real de la carga tributaria y de la carga fiscal en general de ingresos públicos del Estado sobre los ciudadanos y nos dio un equivalente del 40% del PIB del año 2001. Entonces nos parecía que eso era más consistente, ¿cierto? Con la realidad económica del Estado. Lo que pasa es que muchos de esos recaudos no van a parar a las arcas del Estado, sino a manos privadas. Piensen ustedes en el conjunto de no sé cuántos fondos sectoriales del ganado y de la agricultura existen en Colombia y piensen ustedes que eso en realidad son, digamos, tasas y contribuciones que tienen características de ingresos públicos. Fíjense que cuando miramos la presión tributaria, Colombia es uno de los países que tienen una carga tributaria estrictamente más bajas de la región, ¿cierto? Y además de eso, tiene uno de los valores de recaudo de impuesto a IVA más bajos de la región. Creo que esto le servía mucho al doctor Alberto Carrasquilla, experto en conseguir huevos a 1.800 la docena, para argumentar que en Colombia había un espacio para el crecimiento del IVA. Pero además yo quiero señalar una cosa. Colombia recauda, digamos, menos IVA que sus pares regionales con una tarifa más alta. Y lo que explica este recaudo no es los productos exentos y excluidos, sino el enorme nivel de evasión tributaria que se explica en el contrabando y en la subfacturación. O sea que aquí, como lo señalaba Jairo, un poco
tiene que ver el debilitamiento de la capacidad administrativa del Estado para poder controlar la evasión de impuestos. Yo hablando con una amiga mía que es directora de una de las regionales de la DIAN, ella me decía que si yo no tenía idea de dónde estaba el principal punto de evasión de impuestos y el principal punto de entrada de contrabando al país, y yo me imaginaba por allá La Guajira arriba, donde nace el contrabando, donde está el almirante Padilla, esa canción de Escalona, que es muy famosa. Yo me imaginaba que por allá, ¿no? Esos puertos por ahí escondidos allá en La Guajira. Y me dice, no, el principal centro de evasión de impuestos es el Aeropuerto Internacional El Dorado. ¿Sí? Es decir, aquí cerca. Estamos aquí, yo estoy a 5 o 6 kilómetros del Aeropuerto El Dorado. Lo que nos llevaría a otras preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un poco el contexto. Más mentiras, impuestos bajos, más inversión. Digamos que en un contexto de globalización, ahora, pues digamos, hemos iniciado una trayectoria un poco diferente. Hoy ya estamos hablando no de la globalización, sino de la desglobalización. Impuestos bajos suponían atracción de la inversión extranjera, pero además de eso, de fondo hay un problema. Suponemos que el desarrollo nacional depende de la inversión foránea para poder existir. Y a eso le hemos dado todo el garrote del mundo. Casi que en las facultades de economía es un dogma y uno es un apóstata si no cree en ese principio de fe. O sea, de los viejos manuales de la CEPAL, que hablaban del desarrollo endógeno y que hablaban del uso del ahorro interno para poder potenciar el desarrollo, pues resulta que pasamos a unos manuales de dependencia, unas vainas muy curiosas, pues que hoy en las facultades de economía rara vez se estudian, o bueno, espero que en la UI sí. Se suponía entonces que los países con las menores tasas tributarias, pues se quedaban con la mayor cantidad de la inversión, ¿sí? Cuando en realidad varios estudios, ustedes pueden mirar el que quieran, el más popular, claro que hoy entró en desgracia, el Doing Business, dice sí, los impuestos tienen que ver en la atracción de la inversión, pero ¿saben que están por allá como en quinto, sexto nivel de prioridad? O sea, los impuestos no constituyen una diferencia sustancial a la hora de que una empresa aterrice en un territorio, porque antes le interesan otras cosas. La primera, ¿cuáles son los costos de producción allí? Salarios, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos de infraestructura? Es decir, si la infraestructura es muy buena, mis costos unitarios van a bajar, mis costos marginales se van a reducir. El personal que necesito lo produce, lo tiene ese país, es decir, hay disponibilidad de mano de obra con talento que yo requiero. Y pues si eso está resuelto, pues yo voy. Y tiene impuestos bajos, listo. Entonces, después de resolver ese checklist, aterriza. Pero no es que digo, ay, ya está, la tasa de impuestos está menos, yo voy allá. Los que sí llegan por eso pueden ser eventualmente capitales especulativos, capitales que buscan rentas financieras. Y entonces yo planteo una pregunta, si el retorno, si la inversión depende de la tasa del impuesto, la pregunta es entonces, ¿por qué no toda la inversión va a los paraísos fiscales? Sería muy chévere, ¿no? Si en un paraíso fiscal la tasa de impuestos es cero, ¿por qué no todos van allá? Y hay un montón de argumentos similares, como el de menos impuestos, más crecimiento. Entonces se supone que si se reduce la tasa tributaria, el PIB se va a expandir. Y hay unos modelos ahí, pues digamos, de macroeconomía y de econometría que tratan de demostrar esa existencia, algunos más relativamente sólidos que otros. Bueno, digamos, ahí hay de todo como en botica. Y otro que me encanta más, que es más filosófico y es más propio de las escuelas libertarias, es que menos impuestos significa más felicidad. Posiblemente sí, ¿no? Fíjense ustedes que nos iban a cobrar más impuestos y nos pusimos bravos, entonces posiblemente sí. Y otra verdad, otra mentira, otra verdad a medias, como lo quieran ver, es que se ha creado la idea en la estructura tributaria y en la política tributaria que los tributos son solamente para recaudar plata, es decir, solo aludimos a la función financiera de los impuestos, la de financiación, que es la primera, ok, reconocemos que es la primera, pero no es la única. Además de eso, los impuestos son mecanismos para redistribuir el ingreso. Y aquí quiero conceder, digamos, a todo señor, todo honor,
y es que la reforma fiscal del gobierno que se acaba de caer, por vez primera, no me acuerdo, pues no creo que haya habido una antes, pero creo que por vez primera plantea el problema de la desigualdad y la redistribución a través de la vía fiscal. Y es cierto, nunca se había planteado el tema tributario desde una perspectiva de redistribución. Ahora, que lo hayan hecho mal, que hayan sido torpes y que hayan tratado de hacernos un esguince allí, pues bueno, eso es otra historia. Pero al menos lo plantea, lo reconoce, ya es un problema central de la política pública y particularmente de la política fiscal, algo a lo cual antes no le parábamos bolas. Entonces, sí es la política tributaria de facto un mecanismo para redistribuir el ingreso. Jairo Orlando nos dio los indicadores de Gini, que creo que ustedes entienden perfectamente. Y si no les basta con Gini, pues miren los índices de Palma, ¿no? ¿Qué porcentaje del ingreso tiene el 1% más rico de la sociedad versus el 40% más pobre? Y entonces ahí la comparación en Colombia es absolutamente devastadora. Ahora bien, es un mecanismo, también los impuestos son mecanismos para desincentivar o incentivar actividades económicas. Que dicho de otra manera también, es que los impuestos son mecanismos para colocar recursos en sectores que a mí me interesan. Los impuestos están vinculados no solo a la política fiscal, sino también a la política comercial y a la política industrial. Claro que un país como Colombia, que no tiene política industrial y cuya política comercial es la política de apertura sin restricciones en el marco de tratados de libre comercio, pues que es una política bastante pobre en materia comercial, pues básicamente parece no pararle mucha atención al asunto. Es más, la política fiscal también está vinculada con la monetaria y voy a decir algo que puede ser para que se rasguen las vestiduras, pero ya no es hora de que sigamos jugando al banquito central independiente, ¿sí? Ese jueguito estuvo bonito, ya se acabó. La semana pasada el Banco de Pagos Internacional exhortaba, el Banco Internacional de Pagos, exhortaba a los bancos centrales a asumir una posición en línea con dos criterios. Uno, salgan de la crisis. O sea, relajen la vaina, relajen el pony, váyanse a la teoría monetaria moderna. Hay un modelo de teoría monetaria moderna que está hablando del tema. Yo no lo conozco muy bien, no me atrevo a señalar algunas de sus características, solamente he escuchado las principales de ellas, que es un poco en términos de la flexibilización cuantitativa del dinero. Y dos, para preparar a los países, incentivar en los países su paso a la transición energética. Eso lo está diciendo el Banco Internacional de Pagos. No es Jairo Bautista, no es un hippie que está fumando marihuana allá en la esquina que se las da de mame, no, nada, lo está diciendo el Banco Internacional de Pagos. Entonces, ¿eso quiere decir que hay una profunda relación entre la política fiscal y la monetaria? Claro que sí. Así como hay una relación entre la política fiscal y la tributaria en este caso, y la política comercial y la política industrial, porque básicamente se trata de orientar hacia sectores determinados canalización de inversión. Ahora, ¿con qué interés lo hace? Bueno, eso ya no es el escenario solamente de la economía, sino que entonces tendríamos que entrar a analizar la influencia en la política económica. Y eso pues es otra historia. Y es un mecanismo de elección política. Fíjense ustedes que ese es el problema central que nos metió en este berenjenal en el que estamos. Porque es que el berenjenal no se lo inventó la gente. El berenjenal se lo inventó el gobierno, que en 2019 concedió regalos y en 2021 quería cobrarle la factura a los que no habían recibido regalos. Entonces, a la larga, los impuestos, los tributos son un mecanismo de elección política. Quien está muy representado paga menos de quien no está representado. Entonces, aquí no se trata solamente de ver los impuestos como si esto fuera resultado de unos saberes técnicos, ¿sí? Pretendidamente, Alberto Carrasquilla se pretendía un técnico, pero en realidad revelaba una serie de patrones de intereses profundísimos, profundísimos. Entonces, creo que hay que ponerle una dimensión de política, ¿cierto? Volver a la economía política para entender desde otras perspectivas, por ejemplo, la teoría de la captura del Estado o la teoría de las élites, que no son de la economía, sino de la sociología y de la ciencia política, las necesito para poder explicar por qué en Colombia esa situación que acaba de escribir Jairo Orlando se produce, ¿sí? Es decir, porque hay unas rentas que están casi que prácticamente sin pagar. Entre ellas, las de los profesores. Yo me voy a echar aquí al agua.
Los profesores tenemos una renta exenta de nuestro salario equivalente a la mitad del mismo. Entonces, chévere, ¿no? ¿Y por qué? Ah, bueno, eso fue el fruto de una movilización, de una negociación. Entonces, sí, profes, tranquilos, ustedes les pagamos poquito, pero venga, le hago una vuelta aquí, y es que como le pagamos poquito, la mitad de su salario no se lo voy a cobrar en términos de impuestos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, listo, está bien. ¿Ven? Ahora bien, estamos siendo engañados, sin duda, damas y caballeros. Esto es una forma de distribución del presupuesto, ¿sí? Noten ustedes que si este es el presupuesto general de la nación, este es toda el área del presupuesto general de la nación, fíjense que lo que se recauda por impuestos es mucho menos que el presupuesto. Ya Jairo lo había expresado y había señalado algunos aspectos interesantes. Bueno, yo tenía una gráfica, lo que hemos hecho en los últimos años, pues yo diría que en bastante largo tiempo, ha sido, si ustedes me permiten un segundo, yo les quiero mostrar una gráfica aquí rápidamente. No la incluí acá en la presentación, pero quiero mostrárselas porque me parece interesante poder discutir esto. Esta es la segunda vez que la muestro en público, así que... Esta es una gráfica que espero que puedan ver, donde muestro la relación entre recaudo tributario y el aporte del recaudo tributario al presupuesto de la nación. Y entonces yo lo hice desde los años 70, traté de construir la serie de tiempo más larga que pude y hacer simple y sencillamente un gráfico de tendencia. No Un estamos gráfico, viendo, Jairo. ¿no están viendo? No, no, Jairo, no estamos viendo. Bueno, entonces permítanme un segundo, a ver si ahora sí la ven. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Listo, Gracias, muchas Jairo. gracias. Listo. Entonces fíjense la gráfica lo que pasa. Entonces la cogí y la dividí por gobiernos. Me falta ponerle las reformitas tributarias que han metido allí. Pero si uno sin tener las reformas tributarias, miren la línea de tendencia. La línea de tendencia marca una tendencia que cada vez el presupuesto se financia cada vez menos con recaudos tributarios. Estamos hablando del presupuesto del Gobierno Nacional Central. Y que esta situación fue muy abundante en el gobierno de Misael Pastrana, un gobierno conservador, donde el aporte promedio de los impuestos a la financiación del presupuesto llegó a ser del 82,8%. O sea que la dependencia de otros ingresos fue muy baja. Y eso comenzó lentamente a ceder, ¿cierto? Yo corrí un test de cambio estructural y el cambio estructural me dio, qué curioso, en el año 92. O sea, en el año 92 hay un quiebre, ¿cierto? Hay un quiebre que se produce porque efectivamente acá la tendencia marca una caída superior y llega a ser mínimo en la segunda administración de Uribe Vélez, donde la financiación del presupuesto por la vía de recaudo tributario llegó apenas al 51,2%. O sea que los recaudos tributarios apenas cubrían un poquito más de la mitad, un poquito más de la mitad de las necesidades de gasto. Luego vienen, digamos, de alguna manera un periodo de recuperación en las administraciones Santos, y pues digamos aquí tengo hasta el 2020 y es obvio que la caída del recaudo en el gobierno de Iván Duque obedece a dos razones. Una, la ley 2010 del 2019 y dos, a lo que sucede, al desastre económico que en buena medida está explicado por las condiciones impuestas por la pandemia. Entonces aquí, digamos que el 2020 toca verlo con lupa y no juzgar de manera fuerte y decir cosas que creo que el gráfico no podría explicar desde esa perspectiva. Simplemente para mostrar, esto era simplemente para mostrarles que efectivamente las proporciones suelen engañar, ¿no? Entonces, ¿pagamos muchos impuestos? Pues no, la verdad es que no, ¿sí? La verdad es que miren ustedes y se van a dar cuenta que lo que se paga en impuestos es una proporción muy pequeña, un poco la mitad del presupuesto general de la nación. Y miren ustedes los cálculos que se han hecho sobre beneficios tributarios del impuesto de renta. Entonces, casi que por cada peso de recaudación, 0,8 centavos se dejan de recaudar y se entregan en regalos en beneficios tributarios solamente en el impuesto a la renta. Y solamente en el impuesto a la renta, ¿por qué? Porque en el impuesto al valor agregado, la discusión sobre beneficios hay que tomarla con pinzas. No voy a explicar por qué, pero en términos jurídicos y en términos conceptuales, digamos, las tarifas diferenciales en el impuesto al valor agregado no constituyen beneficio tributario, pero digamos, eso puede ser asunto de debate en algún otro momento. Ahora bien, fíjense los costos de la corrupción, ¿sí?
Los costos de la corrupción son un poquito menores que los beneficios tributarios del impuesto de renta. Y aquí aparece, digamos, ya el gasto. Entonces yo metí todo como acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto se gasta en el presupuesto en educación? Son 44 billones de pesos. En defensa y seguridad es un poquito menos, como 37 billones. Y en salud está alrededor de 36,2 billones. O sea, ya casi que gastamos lo mismo en salud que en defensa. Y un poco también esto lo impulsa la pandemia, ¿no? En infraestructura, pues realmente el país gasta muy poco, en infraestructura apenas gasta 15,2 billones, ¿sí? Y cultura me tocó marcarlo por acá, para que pudiera ver el pobre, es más, me tocó exagerar la gráfica. Entonces, la lógica de la distribución del presupuesto y cómo se financia me la da esta, digamos, esta serie de composiciones para mostrar la importancia que tiene aspectos como la cultura. No les puse deporte porque lloran, ¿sí? Deporte y cultura son las cenicientas del presupuesto. Entonces, la discusión sobre si pagamos muchos impuestos, yo creo que va los costos de corrupción en el gasto, ¿cierto? Los beneficios tributarios concedidos en el impuesto de renta dentro del ingreso, pues hacen que estas asignaciones de recursos sean muy bajitas y muy estrechas. O sea, uno no puede desarrollar digamos, una economía fiscal eficaz, digamos, mandando apenas presupuestos en educación de 44 billones de pesos, lo que significa, por ejemplo, para el caso de Bogotá, que en Bogotá por estudiante al año se giran $4,000 al año, mientras que en Chile, en Santiago de Chile, se giran el doble, 8,000. Y en un país como Finlandia, que ustedes saben tienen el top one de educación en el mundo, se giran $28,000 año por estudiante. Y eso es en buena parte porque los regalos, los costos de la corrupción y otros elementos que entran aquí en juego hacen que la capacidad de gastar se vea menguada. Entonces, esto es lo que viene. Ahora, estos beneficios no están igualmente distribuidos, tienen sus direccionamientos particulares. Bueno, aquí yo tenía la gráfica. En fin. Quiero terminar con una serie de reflexiones ya para cerrar esta presentación y es una invitación a volver a lo básico. Yo creo que esta presentación yo la hice hace ratico, pero creo que esta presentación se actualizó por los hechos, ¿sí? ¿Cómo estamos viendo el debate tributario? Y entonces, fíjense ustedes que aquí hay críticos del tributo muy fuertes, es una posición válida, respetable, de la derecha intelectual, de la derecha económica, digamos de la... Uy, ¿sabe qué? Se le fue el audio. Jairo, no te escuchamos. Pareciera que quedó congelado. Bien, como medio minuto se le fue el audio. No, nada, se le cayó todo. Creo que perdió la conexión. Espera que se conecte otra vez. Orlando. Orlando. Digo, Rafa, dime. No, para que te comuniques con Jairo, que parece que se le fue el internet. Lo estoy llamando, pero parece que tiene el teléfono apagado. Espera. Vale, Orlando. Ahí, esperemos un segundo. No. Esperemos a ver. Las preguntas por el chat y se las vamos transmitiendo a los expositores, por favor, si tienen preguntas.
Pues si quiere, Rafa, yo voy resolviendo preguntas de mi presentación mientras viene Jairo y cuando llegue Jairo, continuamos con él. Vale, vale, eso. Vale, Rolandín. Sí, ya. Entonces, la asistencia, si tienen alguna pregunta, por favor. Orlando les va respondiendo. Bueno, aquí ya empezaron. Orlando, bueno, ahí en el chat, Orlando, nos estaban preguntando que qué opinas sobre los impuestos a la tierra improductiva. Espérate un momentico. A ver, Jenny. Mira, me llamas ahora que estoy en una conferencia, ¿listo? Bueno, ya. Bueno. Dime, Rafa. Dime, ¿cuál es la pregunta? Rafa. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre los impuestos a la tierra improductiva? Ok. Bueno, no, la tierra improductiva, lo Disculpa, que Orlando, pasa... te voy pasando por el WhatsApp, para que te quede más claro. ¿Viste? Te voy pasando por el Listo, WhatsApp. listo. Ok, gracias. Rafa, lo de la tierra improductiva, pues lo puedo contestar de una vez. Y en el ejemplo que vimos, este latifundio, una gran hacienda, o pues digamos muchas, están avaluadas entre el 5 y el 10% del avalúo comercial. Entonces, nada, hay que forzar para que se haga la actualización catastral y esta gente pague el impuesto que le corresponde. Entonces, eso es pues voluntad política, que en este momento yo creo que no hay mucha en el Congreso, pero si es que todos, o sea, nosotros como ciudadanos difundamos la información y forcemos a este tipo de situaciones para poderlas mejorar, porque de lo contrario va a ser muy complejo, va a ser muy complicado. ¿Cuál más, Rafa? Bueno, me preguntan que si podría hablar sobre los ingresos que vengan los congresistas en Colombia y compararlo tal vez con los de los otros países desarrollados y en qué afecta esto al progreso de Colombia. Bueno, Jairo sabe más que yo porque él trabaja con una UTL del gobierno también, pero quería decirles que sí, los ingresos de los senadores en Colombia son cerca de 40 veces el salario mínimo, un poco más del salario mínimo que hay en Colombia. En otros países es mucho más reducido y podría estar en un rango de 20 a 25 veces. Pues digamos que un país no está subdesarrollado porque esta gente gane tanta plata. Pues eso es un signo de inequidad pues importante. Pero el problema de Colombia no es que ganen tanto, pues porque tampoco, bueno, son más o menos hartos, pues tampoco tantos, pero el problema de fondo no es ese, el problema de fondo no es tanto el salario de esta gente, aunque sí es un problema grave, es un problema de inequidad, pero definitivamente no es el problema que afecta a Colombia. ¿Cuál es el candidato más propicio para que represente al pueblo como presidente? Bueno, yo no quiero hablar de política, pero yo creo que hay muchas personas en Colombia que podrían cambiar un poco la situación. Yo creo que es el que presente las mejores ideas. Lo que pasa es que en Colombia, desafortunadamente, la gente no vota por las ideas. Digamos que acá, desde hace mucho tiempo, sabemos que los votos se compran. Entonces, este país no cambia hasta que no cambiemos eso, hasta que no permitamos que los grupos económicos dejen de financiar las campañas políticas. Orlando, decía acá el profesor Yáñez que la pregunta era con respecto al impuesto de las tierras improductivas.
Creo que sí entendí la Ah, ok. pregunta. Es que eso está relacionado un poco con los latifundios, o sea, es un poco de lo que hablábamos. Lo que se ha querido hacer, o sea, algunas recomendaciones que hay es simplemente, pues, actualizar los avalúos catastrales, o sea, hacer la actualización catastral, y cuando se haga la actualización catastral, pues esta gente va a tener que pagar más impuesto, y como no quieren pagar impuestos, seguramente van a tener que salir de alguna tierra o vender alguna tierra. Había una propuesta que estaba diciendo que el Estado debería comprar las tierras de estas personas por el valor catastral que tienen. Entonces, por ejemplo, el caso que vimos en la presentación, si vale 8.000 millones de pesos, pero comercialmente vale 160.000, 170.000 millones de pesos, el Estado debería comprarla por ese valor y pues hacer los proyectos o lo que fuera, porque realmente ellos tienen el poder, ellos no lo van a hacer, ellos manejan el Congreso, y yo no creo que vayan a hacer una reforma que permita gravar con los impuestos que les corresponden a estas personas. O sea, hasta que esto no cambie, hasta que no cambiemos el Congreso, hasta que la gente no vote a conciencia, pues seguramente va a ser muy difícil cambiar estas políticas. Pero pues yo creo que con educación, con, con difusión de toda esta información entre todo el mundo, que la gente entienda un poco lo que es esto de impuestos, yo creo que se va a mejorar la conciencia y de pronto pues la gente va a aprender a votar mejor y van a cambiar las leyes en beneficio de todos. ¿Cuáles serían los sectores a los que deberían enfocar los impuestos? Mire, el sector financiero en Colombia tiene unos beneficios tributarios muy altos y es un sector económico, primero que va en detrimento de los demás sectores. Cuando el sector financiero gana mucho, cuando los bancos ganan muchos, es porque cobraron muchos intereses y esos intereses los pagaron los demás sectores económicos y los pagamos las personas. Entonces, ellos se están enriqueciendo con los costos nuestros. Yo creo que el gobierno sí debe cobrar más impuestos al sector financiero, a los bancos, y debería controlar un poquito las tasas de interés, porque el año pasado, según la Cámara de Comercio de Bogotá, se liquidaron más de 50.000 pymes en Bogotá. Y en Colombia desaparecieron más de 500.000 pequeños negocios. Entonces, bueno, yo creo que, y hay que incentivar la industria, o sea, el gobierno, todos esos incentivos que la industria y el sector agrícola y la agroindustria. Si uno mira, realmente antes habían créditos de fomento para la industria, para el campo, créditos importantes, y eso prácticamente ya no existe, ya se acabó. Jairo no se volvió a pegar. No, parece que parece que no ha regresado. Parece que tuvo algún problema, sí. Sí. De hecho yo me acuerdo cuando de la política que implementó Corea y Japón, Corea del Sur y Japón para el desarrollo. Aquí está Luis Alejandro, Alexandra también están, tú, cuando decíamos la lectura de cómo estos países, cómo se llama, priorizaron sectores a los cuales querían desarrollar y los protegieron. Los protegieron del libre comercio, lo protegieron a través de ¿cómo se llama? De prebenda para fiscales y toda esta cuestión, y cómo fomentaron la educación. Y les funcionó tanto a Corea como a Japón. Claro, es que lo que hicieron los países asiáticos fue cerrar las fronteras, copiar, incentivar el sector productivo, darle crédito y desarrollaron e invertir en ciencia y tecnología. Y por eso pues se desarrollaron y no dependen de nadie, como nosotros importamos absolutamente todo. Hoy importamos casi el 50% de la comida. Hay una pregunta hablando de cómo se puede proteger a la industria colombiana con tantas zonas francas. Ya tú decías, o creo que era Jairo, que el que decía que había que desmontarla.
No, hay que desmontarlas. O sea, la política que existe sobre zonas francas no ha funcionado. Exportan solo el 0,4% y fuera de eso están vendiendo en el mercado nacional. O sea que hay una competencia desleal de de las zonas francas. Realmente no están cumpliendo ningún papel importante y por el contrario están generando competencia desleal. Bueno, aquí hay una pregunta sobre el margen. Yo me imagino que están hablando sobre el margen de intermediación de los bancos en Colombia. El margen en Colombia es demasiado alto. Yo escribí un libro ahí en la Universidad Nacional que se llama Un país trabajando para los bancos y hace poco pues actualicé la cifra. Resulta que la captación promedio en 2019 era 1,9%, o sea, CDTs, cuentas de ahorro, todo eso. Y la colocación en promedio era el 19%. Es decir, como 9 veces, el 900%. O sea, esta gente tiene una rentabilidad absurda. Cuando uno mira las tasas del AUDE, las tasas del AUDE en el promedio de los créditos está entre el 3 y el 8%. Y pues se sube en países como Chile. Pero las tasas de Colombia son realmente absurdamente altas y pues no hay ningún control y peor aún con las empresas más pequeñas que tienen unas tasas de interés muy alto, entre el 20 y el 30%, mientras que una compañía multinacional o una empresa grande le prestan en el 8 o en el 9%. Entonces, esa es la razón por la cual se quiebra tanta empresa en Colombia. Tiene que pagar impuestos altos y tiene que pagar intereses altos. En el mundo, las empresas pequeñas, hay progresividad, pagan menos impuestos y los intereses no son tan altos. Además que son los que más generan empleo, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta que habla acerca de tu propuesta de cómo se llama actualizar el catastro. Nos dice aquí Andrés Juan que si eso no incentivaría una menor recaudación o la burocratización en dicho avalúo. No, pues yo creo que no, porque eso es un estudio técnico que se hace en el cual le colocan, pues, yo pienso que no debería ir al 100%, pues en Bogotá más o menos los avalúos catastrales que están actualizados, mire, a Jairo que lo admitamos, dentro Jairo, los avalúos catastrales en Bogotá están en cerca del 70%, se podría hacer lo mismo en todo el país. Jairo, ¿ya entraste? Creo que Jairo ya entró, Rafa. Sí, sí, ya lo di de entrada. Entonces, listo. Dejémoslo que él continúe. Hola, hola, ¿cómo están? Qué pena con ustedes, pero algo pasó en la casa y se cayó toda la red de internet. Entonces me tocó salir aquí a No, robar señal. Entonces, dale. no, pues básicamente yo ya estaba terminando y justamente, bueno, no tengo la presentación aquí a la mano. De entrada, de antemano les pido excusas, pero solamente quería señalar dos cosas. Yo creo que además del tema de temerle a los impuestos, también hay que pensar en los impuestos como una cuestión civilizatoria. Y realmente los impuestos desde muchas perspectivas nos permiten construir sociedad. De hecho, hay autores que dicen que los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada. La pregunta de fondo es cómo los distribuimos, cómo en esa puja política por el tributo juega no solamente un tema de diseños de política fiscal, sino también intereses políticos, también juegan representaciones simbólicas, porque el impuesto se cobra bajo el principio de que el Estado es soberano, es decir, es majestuoso, y todo lo que atente contra la majestad y la soberanía del Estado, pues implica que la gente no va a resistir el pago del impuesto. Al final en la presentación tenía una frase muy famosa de una mujer santandereana, por cierto, eh,
que gritó en las calles de Socorro, si mal no estoy, a la mierda los impuestos del rey. Entonces, un poco la idea de esa rebelión y de esa rebeldía frente a los impuestos implica que también hay una deslegitimación, hay una excesiva carga tributaria que conduce justamente a la insubordinación, y un poco lo que estamos diciendo en la Colombia de hoy, hace unos días lo que vivimos fue una movilización para decir a la mierda los impuestos de Duque, y básicamente eso fue lo que creo que pasó. La gente no se está negando a pagar el tributo porque considera, por muchas razones válidas, seguramente todas ellas, que la carga tributaria es excesiva y que Colombia, que básicamente un conjunto de contribuyentes no tendrían por qué contribuir a ella. Creo que la presentación de Jairo Orlando, digamos, detalla técnicamente y muy precisamente con muchos datos esa evidencia, y básicamente pues con eso quería cerrar mi intervención pidiendo pues nuevamente disculpas por la interrupción en el servicio de internet. Gracias, gracias Jairo. Acá hay una pregunta, Luis, profesor Luis Alejandro. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Yo quisiera, pues, como más pregunta abierta, como para opinar, porque veo que ante la crisis sí se necesitan varias reformas, y en términos políticos ahorita está muy negativa la opinión pública, pero no veo como una respuesta de parte tampoco de la institucionalidad, de parte del Senado. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo ven ustedes actualmente la capacidad que tiene el Senado, que es donde se deben discutir este tipo de reformas, para verdaderamente proponer cosas y pues buscar como soluciones a la crisis en la que estamos? ¿Sí tenemos alguna capacidad de maniobra actualmente en términos políticos? Jairo, ¿escuchaste la pregunta? Jairo conoce muy bien el Congreso porque él trabaja allí también. Entonces, Jairo, ¿la escuchaste? Jairo, si quieres tú comienzas respondiendo. Ok, pues, pero este es un poco que si el Senado, el Congreso tiene capacidad para solucionar un poco estos Hola Jairo, problemas. ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? sí, te escucho. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Jairo, es que esta pregunta está más relacionada con lo que tú trabajas, porque es sobre la capacidad de maniobra del Senado, del Congreso en este momento para atender estos problemas. Bueno, listo. Se te está cortando. Se está cortando, Jairo, sí. Hazte donde estabas primero, donde empezaste a hablar. Ahí estaba bien la señal cuando empezaste. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos bien. Listo. Disculpen, no sé qué pasó, pero no puedo activar la cámara. Bueno, ¿qué es el Senado y qué es el Congreso? Yo alcancé a escuchar una parte de la pregunta. Pues el Senado y el Congreso son la representación del pueblo. Entonces, podremos decir aquí que no, pero pues en la práctica sí. Ese es el juego al que nosotros jugamos, ¿sí? Cuando votamos, pero particularmente cuando no votamos, pues le hacemos énfasis a ese juego. Porque las personas que están en el Congreso y el Senado, y yo lo digo con mucho conocimiento, no representan otra cosa sino lo que es el país, ¿sí? Muchos de ellos traicionan a sus representantes, totalmente de acuerdo. O sea, yo soy el primero en señalar que eso es así, ¿sí? Muchos allá traicionan. Pero la traición no se podría producir si no fuera por la falta de control de la ciudadanía sobre las decisiones y el desinterés de la gente sobre lo que hace el Congreso de la República. Entonces yo creo que en el fondo, sin jugar aquí a la victimización, creo que los colombianos y las colombianas somos en buena parte responsables de lo que pasa en el escenario legislativo, ¿sí? O sea, yo quisiera ser claro, y es porque si no, entonces no podemos hacer un ejercicio de ciudadanía. El ejercicio de ciudadanía justamente consiste en eso, y las reglas de juego son esas. Puede ser que a muchos no les gusten, pues puede ser que esas reglas sean arbitrarias. A algunos les guste más tener un dictador omnipotente y omnisapiente que piense por ellos. A algunos otros les gustará el caos. Algunos, bueno, yo creo que hay de todo como en botica, pero en general tenemos un acuerdo tácito sobre la democracia.
Entonces, lo que puede hacer el Senado es lo mismo que pueden hacer quienes lo eligen. Elegir malos senadores y elegir malos representantes no nos conlleva a otro nivel, sino a, digamos, a esta lógica en la que nos movemos en este momento, ¿cierto? Porque nuestro Congreso en realidad es un compendio de muchos factores y particularmente de muchas lógicas de acción que en muchas perspectivas no son tan claras. ¿A qué me refiero? Que muchos senadores y representantes realmente pues no representan por quienes votan por ellos, porque los procesos de clientelismo y los procesos de compra de votos, por ejemplo, hacen que haya un desligue entre la representación y la elección. Entonces, yo estoy tratando de entrar aquí en el computador que ya tengo, restablecí la señal. Entonces, si me pueden dar entrada, con eso me desconecto de acá y creo que es mucho mejor. Bueno, listo, gracias. Entonces, yo creo que va a salir. Ahora sí, listo. Entonces, yo creo que frente a esa pregunta es, el Senado hace si la sociedad asume una responsabilidad política por sus elecciones. Pensar que elecciones tan importantes deban quedar en manos de una gente que ni controlamos es un complique, particularmente por lo siguiente. Y es que las redes clientelares y la desviación del ejercicio de la política, por ejemplo, hacer que el hecho de que las personas no voten o el hecho de que hay un enorme nivel de abstención electoral, en lugar de afectarlos, les ayuda. Porque en la medida en que haya menos votos, con menos plata se pueden comprar votos para quedar elegidos. Hay representantes que han sido elegidos con 8.000 o 9.000 votos. ¿Sí? Hay senadores que han sido elegidos con 15.000 o 14.000 votos. O sea, 14.000 votos para representar una gran franja de la población, pues en realidad no tiene sentido. Entonces, la llamada allí es asumir una posición ciudadana activa, no solamente en términos electorales, ¿sí? No solamente es elegir, sino elegir bien, y además de elegir bien, saber lo que hace nuestro representante. Hay un estudio de culturas políticas de Opinómetro que señalaba que la mayor parte de la gente, pues digamos, la abstención electoral en Colombia gira alrededor del 50%, más o menos. Es decir, de un grupo de colombianos, de un salón de 100, 50 no han votado, o no votan, digamos. De esos 50 que votan, 10 se acuerdan por quién votan. No les pregunté por quién votó. Sí, claro, 10 de 50. Y 2 de esos 10 saben qué está haciendo su representante. O sea, dice, sí, claro, ese está haciendo esto, yo leo lo que el man hace, etc. O sea, 2 colombianos de 100 hacen un ejercicio político correcto y adecuado. Y ahí es donde está el problema. La diferencia entre la democracia norteamericana y la democracia colombiana no la hacen las reglas. Si ustedes miran las reglas, pues son distintas, pero pues a la larga son reglas. No es cambiando la estructura de las reglas políticas, sino cambiando de políticos 1 y de actitud política 2, porque no ven que ellos son los que deciden, nos guste o no, cómo se distribuye la carga fiscal. Y si a ellos los compran los intereses económicos, eso es lo que en buena parte explica el por qué tenemos un sistema tributario así. Además, no solamente los compran a través de financiarles las campañas, es que, digamos, en parte del desarrollo de mi tesis doctoral encuentro también que hay profundos intereses comunes, familiares, entre senadores, representantes, empresarios y élites económicas, por ejemplo, ¿no? Por no decir que también provienen del mundo de las empresas y entonces hacen una silla giratoria y entonces muchos senadores y representantes vienen del mundo de las empresas, pero muy pocos vienen de la representación de la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas. Entonces ahí tenemos muchas cosas que fíjense que no necesitan hablar de las grandes transformaciones legales y jurídicas, sino un cambio de actitud política y la politización del tributo como algo fundamental en la vida de todos los seres humanos. Gracias, Jairo. Para cerrar, el profesor Gabriel tenía una pregunta y finalizamos. Agradecerle a Orlando, al profesor Jairo, por aceptar nuestra invitación y participar en el día de hoy. Profesor Gabriel, le doy la palabra ahí. Gracias, Rafa. No, más que pregunta, yo voy a procurar ser más concreto en la respuesta a la pregunta planteada por el profesor Alejandro, porque Jairo pues habló en términos generales y no se ubicó en la situación actual colombiana.
que creo que es hacia donde va dirigida la pregunta. Es decir, alguna posibilidad hoy de alguna reforma seria en el Congreso, porque después de todo lo que uno ha oído, la primera conclusión que se obtiene es que la reforma es absolutamente necesaria. Es decir, no se puede continuar en el estado que estamos, con una economía que tiene visos de inviabilidad, con un país invivible por una tremenda desigualdad que la gente ya no está aguantando. Entonces, lo que yo quería decir es que, dadas las condiciones, uno podría ser optimista, porque estamos en época preelectoral, faltan muy poco tiempo para unas elecciones, y eso siempre condiciona en alguna forma a los políticos, a los senadores, a los representantes, a acomodarse a favor de los intereses populares. Eso es un hecho incontrovertible. Lo que ocurre es que en ese año también la gente se puede olvidar fácilmente de la presión que se está dando ahora. Entonces yo creo que eso puede ser viable en la medida en que la presión social se sostenga, lo cual estoy diciendo que es también medio loco, porque en momentos de pandemia todas las posiciones que uno tenga tienen una cierta cantidad de irresponsabilidad, porque eso significa salir a la calle y salir sin mascarilla o sin tapabocas, como uno lo puede ver en las manifestaciones, generando un problema sanitario aún mayor. Pero lo que quería decir eso es la presión social, la que en el caso chileno, por ejemplo, fue el modelo económico a seguir en Sudamérica, con resultados macroeconómicos de primera, de país de la OCDE, de primer mundo casi, por lo menos en la punta de Latinoamérica. Resultó que por debajo había una estructura que perjudicaba directamente a toda la ciudadanía y el pueblo estalló. En las semanas finales de la semana entrante hay elecciones aquí, no solamente para concejales, alcaldes y gobernadores, sino para los constituyentes. Van a reformar la Constitución a ver si de una vez por todas Chile tiene una pensión decente, si deja el agua y los servicios públicos de pertenecer a los particulares, si hay una distribución más equitativa en un país reconocidamente desigual como lo ha sido Chile durante muchísimos años. Eso quería decir yo. Vale, profe, gracias. Profe, gracias por la intervención. Jairo, nuevamente, gracias por acompañarnos, lo mismo Orlando, y esperamos contar con usted en otro. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, chévere, gracias. Oye, esperamos contar con usted en otra oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, y gracias a los asistentes también, gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, chao.